llengua és respectar la persona. ¡De la Constitución Española! Artículo 8. Artículo 8. Habéis conocido el 155, pero como nos estáis el 8, verás que olor a caquita. ¡Son de Torra! La María dice que sí. No. Sí, vámonos. Porque yo, huele tan mal aquí. ¡Huele a rata de cloaca! ¡Anem! Perdón, es que confundía con mi amigo. España, respeto a las víctimas del 17 de agosto, ayudadnos a contar la verdad, viene a decir con carteles en inglés, en catalán, lo están viendo. Están rápidamente los Mossos intentando actuar porque la verdad está siendo tenso. Bueno, señores, bienvenidos de nuevo. 12:01 de la mañana. Seguimos en Espejo Público, abrimos Tiempo del Laberinto y lo hacemos con esa imagen que veíamos en directo aquí en Espejo hace unos minutos. Ese enfrentamiento que ha habido a escasos metros de las Ramblas, donde ha tenido lugar el homenaje, la ofrenda floral a las víctimas, muy cerca de Plaza Cataluña. Ese enfrentamiento ha llegado a las manos varias personas. Todavía no nos ha quedado muy claro el porqué de esa discusión. Raúl Marqueta, un equipo de Espejo Público estaba ahí. Raúl, ¿nos puedes contar ya, has averiguado qué es lo que ha ocurrido? Por lo que hemos podido hablar con algunos de los testigos que estaban por aquí, no ha habido una pelea inicial por nada en particular. Es la propia tensión que, bueno, aparece cuando dos grupos que piensan completamente diferente se encuentran, como es aquí, en las Ramblas de Cataluña, porque eso es lo que ha pasado. Un grupo de independentistas ha accedido desde... No, tú mírate en el carnet de identidad lo que pone. Sí, claro. España, claro. España. Ya lo sé, ya está claro. Es lo que tienes que respetar. Estás en una tierra, España. Tú puedes ser de la esta que quieras. que sigui treta, i aquesta matinada els Mossos d'Esquadra doncs, han vingut fins aquí i s'han despenjat per intentar treure-la, sembla ser, tot i que finalment el Departament d'Interior ens ha dit oficialment que la pancarta no l'han tret. El que han fet és comprovar que no caigués. Aquest grup de persones demanen, però, que sigui treta perquè consideren que el missatge que hi ha aquí doncs, exposat és una agressió cap a ells, però la pancarta continua i, segons els Mossos d'Esquadra, això és competència del govern municipal, de l'Ajuntament de Barcelona, decidir si aquesta pancarta s'ha de treure. Per tot cas, la pancarta que va ser col·locada ahir encara hi és, i també hi ha una altra més a baix, a la Rambla, on hi ha doncs, el mosaic de Joan Miró, on s'ha col·locat una similar. Totes dues no tenen cap tipus d'anagrama ni d'identificació que permeti saber qui l'ha col·locat. Gracias, Roger. Ante los medios y después a mediodía que haga una ofrenda floral en la zona del mosaico. En principio ese es el programa que nos han pasado desde el Partido Popular para esta mañana de presencia de Pablo Casado en Barcelona. Vamos más atrás. Ya está, ¿no? Vamos a dejar un poco de espacio, por favor. Vamos para atrás, por favor. Vamos para atrás.
Perdón. Vale, vamos. Pegarle a uno y matarlo. Sí, te lo digo, Yo ya a 58 años ya de esta vida aún me pongo pegar, ahora es libre de hacer lo que quiera. Sí, no te insulto, no digo lo que Chicos, hay otro enfrentamiento aquí. Era una víctima. Hay una. Bueno, todos estos, y pensar, ¿nos habéis hecho las fotos cuando hemos hecho todo el silencio, todo el trayecto? Pues esto es lo nuestro. Pues que vamos, que no tenéis razón, no tenéis razón. Hemos molestado el decir que los españoles no pintamos aquí nada. Somos españoles y somos catalanes. Me parece muy bien. Oye, porque hemos nacido aquí. Pues me parece muy bien y yo respeto. Que su misma idea no significa eso. Sois unos sinvergüenzas. No respetáis nada, yo soy catalán más que tú. Nada, tenemos que venir sin símbolos de nada, pero ellos tienen que venir con su lacito, y metiendo mierda. Pero si sois vosotros los primeros, que sois vosotros los primeros. Sí.